Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Educooperando, que en conjunto la Cooperativa del Sur y la JCI Encarnación lo que buscan es ir contando diferentes actividades de interés, ir conociendo a personas que dejan sus huellas en lo que es el cooperativismo. Así que arrancamos con esta primera edición de Educooperando y damos la cordial bienvenida al señor Félix Ramírez. Quiero que lo tutee y no lo llame de doctor. ¿Cómo está, don Félix? Muy bien, Miriam. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias por visitarnos. Y es un privilegio la entrevista. Bueno, queremos conocer un poco más a Félix Ramírez. ¿Quién es? ¿En dónde nació? ¿Cómo se fue incorporando también en todo esto que es el cooperativismo? Soy encarnaceno, pero provengo de una familia que estaba radicada en una población conocida como Puerto Cantera, a orillas del río Paraná. Puerto Cantera era la administración de la familia Llera Vega, que tenía las tierras donde se ubicaron Alborada, Capitán Miranda, Jesús, muchísimas hectáreas de tierra. Mi padre, Agustín Ramírez, al término de la guerra, participó, es capitán retirado del ejército, ingresó en la aduana y por alguna manera el destino lo llevó a Puerto Cantera porque era un puerto que tenía mucho movimiento, exportando lo que se producía en las colonias de la Vega. Ahí conoce a mi madre, Ramón Aranda, y en fin, concibe lo que sería el primer hijo. Como Puerto Cantera es una población muy pequeña, 40, 50 familias, entonces tenía así una comisaría, tenía la escuela. Mi madre se traslada a Encarnación y yo nací en Encarnación. Vuelvo con mi madre a Puerto Cantera, donde tengo una niñez inmensamente feliz. A los 7 años hice el primer grado en Puerto Cantera y recuerdo que mi casa estaba enfrente de la escuela. Y a la 1 de la tarde ingresábamos en el primer grado. La campana sonaba a las 12, a las 12:30 y a la 1 para la entrada. Lógicamente, todos los días escuchaba esa campana. Posteriormente, a los 7 años, mis padres se trasladan a Encarnación e ingreso en una institución madre de mi formación, la Escuela Clementina Irarrázaval. Ahí me hago la primaria hasta el 6.º grado y no había instituciones que hicieran el estudio secundario que no sea la escuela normal de maestros y profesores. No había bachillerato. Entonces no quedaba otra alternativa, trasladarnos a Asunción o ingresar en la escuela normal de profesores. Desde el preparatorio hasta el 4.º curso ingresé. Hice todo el curso de magisterio allí. Luego el profesorado, 5.º, 6.º y 7.º curso, lo cual la carrera de magisterio en la Clementina Irarrázaval duraba 8 años. Ahí al terminar ya estaba ejerciendo la profesión de maestro en la escuela Pío X, aquí muy cercano acá de la parroquia de Encarnación. Ahí nace mi vinculación con el Verbo Divino. Cuando me recibo de profesor, comienzo a buscar un trabajo que me permita seguir mis estudios libres de Derecho. María, ¿vamos bien? Vamos avanzando. Vamos avanzando. Sí. Nos reunimos un grupo de amigos y fuimos a Asunción y acordamos que el entonces decano de la Facultad de Derecho, Mario Aníbal López Escobar, que nos permitieran seguir libres desde Encarnación. Cuando eso, Encarnación estaba comunicado con Asunción por tren o por ruta o por tierra. Vía aérea imposible. Y todos fuimos y conseguimos ser admitidos como alumnos libres. Ramón Enrique Revercho, ilustre maestro, político, llegó a formar parte de organizaciones importantes en nuestro país, inclusive internacionalmente. Julio César Gianotti, otro compañero de estudio en aquel entonces,
jubilado en la magistratura, el doctor Atilio Fonobloc, en aquel entonces funcionario bancario, posteriormente creo que es uno de los pocos encarnacenos que ha pertenecido a dos poderes del Estado. El poder legislativo, fue miembro de un periodo de la Cámara, y luego el poder judicial. El doctor Eliezer Espinosa y quien les habla. Logramos concluir nuestros estudios universitarios. Mientras tanto, seguía enseñando en el Colegio San Blas, 6 años, y ahí también nace mi conocimiento de la cooperativa, porque el fundador de la cooperativa Colonia Unida, el padre Guillermo Gite, era al mismo tiempo el director del Colegio San Blas, con quien me empieza a unir una amistad muy grande, al punto tal que después de contraer matrimonio y de llegar mi primera hija en el día, él fue su padrino. Bien, las cosas se van desarrollando, hermoso para mí, con esfuerzos que hoy llaman la atención, pero en aquel entonces era normal. 6 años de magisterio en el Colegio San Blas, en la escuela secundaria, en contacto con tantos jóvenes que hoy han llegado a lugares importantes, prestigiando a sus maestros y a sus profesores. Llega el momento en que le planteó al Verbo Divino venir a Encarnación. Quería ejercer la profesión de abogado. Y nacen las ofertas. Quédese en el colegio, va a trabajar como abogado en Colonias Unidas, no tiene por qué irse, ustedes conocen, todas esas cosas lindas que te dicen. Pero estaba en mí el deseo de venir a acompañar a mis padres y de ejercer la profesión acá. Y es así como, manteniendo la enorme vinculación con el Verbo Divino y la amistad con la gente de Colonia Unida, pero todavía yo no entendía bien la filosofía del movimiento cooperativo, pero sí veía que aquello que comenzó con unos galpones donde los colonos se reunían a vender su miel, queso, lo que tenían, a la gente que pasaban en colectivo, Encarnación y Colonia Unida estaba unido por la sexta, que era de tierra. Bien, y de esa manera yo me convierto en educador, de esa manera me convierto en abogado, vengo a Encarnación y continúa mi vida acá. Y nace ese sueño de fundar una cooperativa en la ciudad de Encarnación una vez que llega a la ciudad. ¿Y cuál fue el principal desafío con el que se encontró en ese momento, doctor Félix? ¿Puedo hacer alguna aclaración? Perfecto. Resulta que al instalarnos en la Encarnación, vuelvo a encontrar mis amigos de siempre. Y ejerzo la profesión de Derecho, siendo abogado del Verbo Divino y abogado de la Prelatura de Encarnación, que estaba a cargo de Monseñor Juan von Winkel y su adjunto Luis Schneider. Y en aquel entonces, muchos jóvenes fuimos contactados por otros jóvenes de Asunción para formar lo que sería la Cámara Junior en Encarnación. Yo recuerdo a uno de ellos, de apellido Mendonca, no recuerdo a los otros, pero sí recuerdo a quienes nos reuníamos en el estudio jurídico a la tardecita. Víctor Matiauda, Toribio Segovia, Arrúa, Toyo Alvarenga, Yoyo Gómez y Sergio Pili, y estábamos analizando la fundación de la Cámara Junior. Y ahí empieza a tener mucha presencia en mí los objetivos que le llevaron a un joven, que me disculpe si me equivoco, de 18 años en los Estados Unidos, San Luis. Recuerdo el nombre, Henrik, creo que era. Y él forma en San Luis una asociación de jóvenes. Y
a esa asociación de jóvenes rápidamente le da un objetivo maravilloso. Y es así como el 15 de octubre o el 13 de octubre de 1915 nace el primer club JCI en el mundo bajo el nombre de la Asociación de Jóvenes Pro Comunidad o de Servicio, lo que fuera. Y todos esos valores a mí me impactan. Que la gente, más allá de su actividad económica, porque yo estaba formado en valores religiosos, pensaban en la comunidad, en los demás jóvenes, en que crezcan, dándole a su conducta sólidamente principios de servicio, de valor. Y estaba ya en ese momento muy vinculado al quehacer cooperativo, que voy a volver después a su pregunta. Pero mis amigos de aquel entonces, el doctor Sindulfo Guapenca, fundador de la Cooperativa del Sur, don Alberto Esquefi, don Rubén Bogado, me dicen, no, vos vas a ser rotario. No es posible que te vayas a fundar otro club, vos sos nuestro amigo, venís a ser rotario. Es así como no soy socio fundador de la JCI. Pero son tan generosos que tiempo atrás me nombraron socio honorario por la trayectoria que tuve con ellos en la fundación del club. Y de ahí paso yo al Rotary Club, donde también se habla de la unión de los hombres de distintas profesiones, poner al servicio de la comunidad y dándole un contenido ético, un contenido de valor y principio a toda actividad, sea lo más pequeño desde el punto de vista económico, sea lo más importante, pero todo fundado en principios y en valores. Y recuerdo que ya entonces existían sociólogos que nos estaban anticipando lo que hoy está ocurriendo. La destrucción de los fundamentos de nuestra sociedad. El respeto a la vida, la seguridad, a la familia, la lucha por darle a la mujer un lugar que corresponde, los problemas climáticos. Ya había en aquel entonces sociólogos que anticipaban lo que iba a ocurrir. Entonces, ahí es como nace todo mi formación, si se quiere, ética. Y se lo debo a la Cámara Junior, se lo debo a mis maestros y se lo debo al Rotary. Y con esos valores, que muchos otros también lo llevan y lo desarrollan, es cuando me vinculo al cooperativismo. Ahí es en donde nace, justamente. Sí. Ese sueño, esa semillita que sembró para que hoy exista lo que es también la Cooperativa del Sur junto a otros socios fundadores. En el año 1966, el monseñor Luis Schneider, quien yo era abogado del Verbo Divino, perdón por lo de yo, me convoca a la prelatura que está aquí a la media cuadra. Me voy y me encuentro con Monseñor Juan y me dice, busca unos amigos y hay que ir a Asunción. ¿Para qué? Le dije yo. Es porque hay que fundar una cooperativa de ahorro y crédito acá en la Encarnación. Ah, no me diga, le digo yo. Explíqueme por qué. Y me dice, mira, ellos me tuteaban. Mira, papi, me dice, todo el servicio financiero de Encarnación está en la zona baja. Y efectivamente, cuando eso, habían 4 bancos. Banco Fomento, enfrente del Banco Asunción. En la otra cuadra, Banco Nación, enfrente del Banco Exterior. Y después el Banco de Londres. Y la zona alta, sin servicio financiero. Hay que formar. Los alemanes formaron muchas cooperativas en Paraguay. Colonias Unidas, Cooperativa del Sur, como te estoy contando. San Cristóbal y todo en Asunción. Porque ellos vieron cómo reconstruyeron Alemania en la Segunda Guerra Mundial, trabajando juntos, junto a valores y principios. Entonces nos convencen y Sindulfo, Alberto y yo nos vamos a Asunción. Nos encontramos con un grupo de amigos muy importantes, entre ellos José Gaspar Gómez Fleita, Mario Aníbal López Escobar, y todos decían que en Encarnación había que formar en la zona alta una institución que atendiera los servicios financieros de esas personas.
Y nace el proyecto Cooperativa del Sur, con 16 socios fundadores. Siempre digo esto. Ni el pesebre de Belén ni Moriah. El obispo de Encarnación nos presta 2 escritorios. Una máquina de escribir, una máquina de calcular. La esquina que está aquí a 2 cuadras. Pretendemos abrir Cooperativa del Sur. Con el estatuto de stop, dice el Banco Central. ¿Por qué? Gracias. No puede una institución financiera en aquel entonces tener su casa central fuera de Asunción. Tienen que tener su casa central en Asunción y después en Encarnación. Mario Aníbal López Escobar, el padre era periodista como usted, López Garelli, un excelente señor, y Pepe Gómez Fleito dijeron, no muchachos, vamos a pelear al Banco Central. Y le peleamos. 6 meses después, el Banco Central entiende que no tiene la potestad de determinar dónde va a estar la casa central de una institución financiera siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece. Nosotros estábamos controlados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tenía una dirección de cooperativismo para las cooperativas de producción. Había solamente 2 cooperativas de ahorro y crédito en aquel entonces en el Paraguay. COFAN, de los militares, fundado por el mariscal Estigarribia cuando vino de la guerra del Chaco. Y otra cooperativa. Y la tercera era la Cooperativa del Sur. Entonces, nos permiten a nosotros tener nuestra casa central en Encarnación. Qué logro tan importante Muchas para gracias, ese entonces. Madre, muy bien, porque voy a decirle lo siguiente. Detrás de eso se funda Itapúa de Ahorro y Préstamo para la Vivienda con casa central en Encarnación. Luego viene el Banco Regional con casa central en Encarnación. Luego viene la financiera Itacuá, 2 financieras más con casa central en Encarnación. Efectivamente, uno de los grandes logros de aquel entonces para nosotros fue el haberle convencido al Banco Central que ellos, al establecer todos los requisitos para la administración de las entidades financieras, no podían obligarla a tener su casa central allá. Y así nace Cooperativa del Sur. Pequeña, modesta, 16 socios, 225.000 guaraníes, 175.000 guaraníes, nuestros activos declarados, y siempre pensando en que teníamos que tener instituciones que presten servicios financieros. Nos convencieron a nosotros, servicios financieros que se adecuen a la realidad y que promuevan un trabajo en conjunto, no alejado de la rentabilidad, alejado del lucro, pero siempre el trabajo del cooperativismo es que su trabajo debe ser rentable, debe estar alejado del subsidio. Su trabajo le debe permitir mantener a su familia y hacer crecer la institución cooperativa. Y así nace Cooperativa del Sur. ¿Y qué impacto también para la ciudad de Encarnación y toda la zona en ese entonces? ¿Cómo ustedes vieron también todo ese crecimiento que se dio gracias a esa cooperativa que dio un giro impresionante también a lo que es el comercio en la ciudad de Encarnación y toda la actividad económica? Para decirte la verdad, no medíamos el impacto que había tenido En ese momento. En ese momento, y que después lo que iba a lograr el movimiento cooperativo en el Paraguay con las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? No, después nos dimos cuenta lo que era darle un crédito al taxista, que cuando eso estaba negado, que un maestro podía tener crédito, que un pequeño comerciante. O sea, la inclusión financiera es lo que se luchó mucho, y después el cooperativismo siempre tuvo grandes ideales, siempre tuvo grandes ideales. Sus principios, que son 6, y sus valores, que son 10, nos hablan muchísimo de un trabajo en relación, porque todos los valores del cooperativismo son sociales, se dan dentro de la sociedad.
y no medíamos entonces el impacto y posteriormente sí nos fuimos dando cuenta cuando nos incorporábamos a organizaciones centrales y federaciones de la importancia que tiene el cooperativismo en Paraguay. Lastimosamente, y debo decirlo, el Banco Central de Paraguay hasta hoy no ha logrado su sueño de controlarnos. Tenemos nuestra propia institución de control, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo. No contempla el valor, el peso económico en el PIB que tiene el cooperativismo en la generación de empleo, en la generación de la producción del trabajo decente, del respeto a la mujer como empresaria en las pymes y las pequeñas pymes. Sin embargo, el cooperativismo lidera todos esos valores que se realizan actualmente a través de los servicios financieros que prestan las cooperativas de ahorro y crédito. Fueron tantos los desafíos también que se fueron presentando seguramente a lo largo de este camino, arrancando ya del primer cuestionamiento que tenían, de que tenían que instalarse en la capital. Que vencimos. Que vencieron, y otros desafíos más que se fueron presentando por el camino y los que tenemos a partir de hoy en adelante también en lo que es el cooperativismo aquí en Encarnación. Y pensar que me dijeron que la entrevista iba a ser fácil. Está siendo fácil. No, pues, ¿le parece? ¿Le parece? Pero hay desafíos. Hay desafíos. Hay desafíos. Y muy grandes. Muy grandes. El mundo está cambiando. Y creo que usted más que yo sabe lo que son los chat GPT, que reemplazan al maestro. Hoy un maestro se va a parar a sus alumnos y le va a decir: Cristóbal Colón descubrió América en 1942. Y el niño, con apretar eso, sabe y sabe mucho más. Usted tiene tos, ya no va al médico, aprieta y te contestan. Hay un diálogo. ¿Qué tipo de tos tenés? ¿Tenés con catarro? ¿Tenés con esto? Y sale la respuesta. Esa dependencia de la tecnología que está habiendo en el mundo preocupa al cooperativismo, porque está suplantando esa relación para la cual hemos nacido, la relación entre nosotros, trabajar juntos, tener familia, crecer juntos. Y eso nos preocupa. No estamos en el cooperativismo en contra de la tecnología, al contrario, bienvenido, y nos hace mucho más amplio nuestro servicio y podemos atender a más gente. Pero ese es un desafío que tiene que ser discutido y atendido, de modo tal que la tecnología ocupe su lugar. Un instrumento fantástico para mejorar los servicios y los valores del cooperativismo, pero nunca convertirse en un fin en sí mismo como se está convirtiendo. Porque el cooperativismo es un estilo de vida y no un fin en sí mismo. ¿Qué procura? Procura que económicamente crezcamos, seamos rentables, seamos socialmente justos y podamos administrar nuestro trabajo en compañía de los demás. Si todo eso vamos a suplantar por las máquinas, afortunadamente no creo que voy a ver los resultados. Y eso es un gran desafío y se discute mucho dentro del cooperativismo y en otros lugares. Hay que ver que las profesiones van a ser suplantadas por consulta del famoso chat GPT. Y es la preocupación que existe hoy en día. Claro. Y más todavía, como usted dice, en lo que es el cooperativismo. Por eso creo que este programa es tan importante, ¿verdad? Para conocer, recalcar cuáles son esos valores, esos principios del cooperativismo y la importancia que tienen también dentro de una sociedad. Las Naciones Unidas, hace un tiempo atrás, creo que en el 98 o en el 94, declaró la doctrina del cooperativismo patrimonio universal de la humanidad. Figúrese, patrimonio universal de la humanidad. Y fundamentó su decisión.
porque ha demostrado en todos lugares, en todas las condiciones y en todos los idiomas, que es una estructura societaria que permite el crecimiento económico de las personas, todos juntos. No apartar por un lado los dueños de la empresa, y no estoy criticando, estoy explicando la otra organización, y por otro lado los que utilizan los servicios. Entonces, ese crecimiento entre todos, de personas de escasos recursos que puedan tener mayores recursos, de trabajar juntos, de entender el valor de la honestidad. ¿Qué vemos hoy en día, Marian, en nuestra sociedad cuando prendemos la televisión? Me hace recordar a Rubín, las malas noticias no venden, venden las malas noticias. La inseguridad, la corrupción, la falta de respeto por la vida, por la familia, por la persona. Y uno cierra el ojo y dice, ¿pero dónde estamos? Y estamos en un mundo sin valores. Entonces, la JCI, los Club de Leones, los Rotaries, la religión, el cooperativismo, y veo que muchas empresas que tienen por objeto el capital rentable y el lucro, también se están sumando a este esfuerzo por crear entre nosotros un sistema de vida, un estilo de vida, donde valores y principios le den sentido a lo que estamos haciendo. Por último, queremos aprovechar justamente este mes de la amistad para una pequeña reflexión, palabras para que lleguen a todas las personas que hoy están mirando el programa y puedan entender también la importancia de la amistad, del cooperativismo, de sus principios y valores. Bueno, ahí estoy. Cooperativa Sur es el fruto de la amistad de tantas personas que se unieron. Los socios fundadores fueron todos amigos, siguen siendo amigos. Sabía que me ibas a preguntar eso. Entonces, en la presidencia, junto con Carlos Gómez, el asistente, María Elena Wolf, que es una junior y funcionaria de la cooperativa, y quien les habla, hemos escrito algo sobre la amistad. Podríamos pedirle a María Elena que lo lea como un corolario de esto. Y muchísimas gracias, María. Ha sido usted muy amable conmigo y a la gente de la Cámara también. Espero que haya valido la oportunidad y, en fin, se haya cumplido por lo menos una parte con los deseos de ustedes. Y pido a María Elena que como junior y funcionaria de nuestra institución lea un mensaje sobre la amistad. Porque esta es la semana de la amistad. Así lo declaró Bracho, consiguió con las Naciones Unidas de Otorrio, ¿verdad? Es increíble cuando él cuenta la historia de cómo nace pensar en el Día de la Amistad, ¿verdad? Siendo estudiante médico. Señora, ¿puedo invitarla? Dedicado a quienes entendemos el significado de la palabra amigo. La vida en la tierra es un paso, el amor un espejismo, pero la amistad es un hilo de oro que solo se rompe con la muerte. Tú sabes, la infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la reemplaza, la muerte la recoge. La más bella flor del mundo pierde su belleza. Pero una amistad fiel dura para la eternidad. Vivir sin amigos es morir sin dejar recuerdos. ¡Feliz Día de la Amistad!